Nunca me pierdo tus transmisiones. Saludos de un mexicano en Madrid. Mira, mexicanos en Madrid. Hola. Es raros los. Somos pocos mexicanos en España. Aquí yo cuando llegué, y voy a decir, fíjate, una de las formas en las que he visto el cambio que se ha producido, ya voy para 26 años aquí en España, es en la comida. Y pues, concretamente en la mexicana, porque es la mía, ¿no? Yo llegué aquí, la comida mexicana era un misterio absoluto. Había una especie de casa de la cultura mexicana que tenía una serie de señoras que estaban casadas principalmente con industriales españolas, gente muy de derecha, muy panistas, y que viernes y sábados pues daban cenas para mostrar la comida mexicana, ¿no? Creo que traían la maseca casi de contrabando. No podían traer cajeta, por la cajeta o el dulce, equivalente más o menos al dulce de leche, pero hecho con leche de cabra, no estaba permitida por la Unión Europea, entonces pues, no podías hacer crepas de cajeta, ¿no? Y todos se referían, había dos cosas para comer. La tortilla, que es la tortilla española, ya sea de papa o de papa con cebolla, de papa con chorizo, va con cebolla, porque va con cebolla, ese es un debate que hay en España innecesario, si no lleva cebolla, no sabe bien. Y las tortitas mexicanas, que a mí me pateaba los bajos cada vez que oía yo, las tortitas, no son tortitas, son tortillas. No, no, la tortilla es esto que se hace con huevo y patata y cebolla, y a veces chorizo. No, 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 pero es que también pero esto es una tortilla española, como la conozco yo en México, y estas son tortillas mexicanas. Bueno, pues hoy son tortillas, ya son tortillas. Y ya se venden, sobre todo la tortilla de trigo, se vende en envases y la fabrican varias empresas. Entonces yo me hago unos tacos de pollo maravillosos y unas sincronizadas y mucho guacamole, porque el guacamole viene en frasco, cosa que antes no pasaba. Y la comida mexicana, de esa pequeña lugar, la Casa de México aquí en Gijón, donde daban de cenar viernes y sábados, pues ahora hay 6 o 7 restaurantes mexicanos, a los que les va bastante bien, incluido el de mi compadre, mi querido Manolo. Hay varios restaurantes mexicanos y la gente se ha acostumbrado a las tortillas, se ha acostumbrado al mole y a las enchiladas verdes, que son mi locura, y a la cochinita pibil, sobre todo, que es muy exitosa. Pues ese es un cambio que se ha notado, ¿no? Pero es que éramos pocos mexicanos en España, porque las rutas migratorias mexicanas pues van hacia el norte, van hacia Estados Unidos, como las rutas colombianas y ecuatorianas vinieron hacia Europa. Pues aquí todavía te encuentras montones de colombianos, montones de ecuatorianos, como en Estados Unidos te encuentras montones de mexicanos. Por cierto, hablando de comida, cuando yo llegué aquí dije, no hay un restaurante japonés. No me acuerdo quién fue, para echárselo en cara. Pero me dijo con absoluta contundencia, aquí nunca vamos a comer pescado crudo. Dije, bueno, la cocina japonesa afortunadamente es muchísimo más amplia que el sushi, que es solo comida rápida, pero a que sí. Y sí, bueno, finalmente alguien abrió un pequeño restaurante japonés y luego alguien abrió un restaurante sushi. Luego un chico español pues estudió sushi con un chef japonés y abrió su sitio de sushi. Y hoy puedes conseguir sushi en multitud de lugares aquí, como otras muchas formas de cocina internacional que se han venido generalizando en un mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, que era muy refractario a la cocina internacional, por decirlo de algún modo.